Hoy en día nos está tocando vivir una situación hasta cierto punto insólita. Nunca imaginamos que lo que comenzó como un brote epidémico pasaría a convertirse a pandemia. Comenzamos a escuchar muy variada información al respecto, unas provenientes de fuentes fidedignas y otras no tanto, otras catastróficas y de predicciones apocalípticas, del fin del mundo. Se acrecentaban las dudas, temores, incertidumbres. Se presentaron entonces un sinfín de sugerencias: apoyar a nuestros hijos, cómo aprovechar nuestro tiempo durante el confinamiento, etc. Tú, ante estas circunstancias que estamos enfrentando, ¿te has volteado a ver como persona, dejando a un lado ese rol de padre? ¿Ya volteaste a ver al ser humano, a ti, que estás siendo impactado? ¿Cómo entonces poder apoyar a los hijos, mantener funcionando a la familia, si te sientes cansado y agobiado? ¿Has sabido comunicar lo que necesitas? ¿Hacia dónde quiero llegar con estos cuestionamientos? A decirte que nadie puede dar lo que no tiene. Y te quiero dar a conocer unas herramientas que se puede aprender si las practicamos. Yo siento, tú sientes. La honestidad emocional. Hola, mi nombre es Leticia Elvirde, licenciada en Psicología. Tengo una maestría en Psicoterapia Gestal. El día de hoy voy a compartirles el tema Yo siento, tú sientes, la honestidad emocional. ¿Desde qué enfoque lo voy a impartir? Desde el enfoque de la disciplina positiva. ¿Qué es la disciplina positiva? Pues es un programa o modelo de educación diseñado para enseñar a las personas a ser responsables, respetuosas y miembros de la comunidad llena de recursos. Esto es, contar con las habilidades sociales necesarias para poderse desenvolver de manera adecuada. Se basa en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones humanas y ofrecer las herramientas para llegar a tomar acuerdos en común, viviendo en el respeto mutuo. ¿Cuáles son los valores en los que se fundamenta la disciplina positiva? Amabilidad y firmeza, respeto mutuo, reconocer que somos imperfectos y ver nuestros errores como una oportunidad para crecer, sentimientos de pertenencia e importancia, y enseña habilidades para la vida, tanto sociales, que estas son valiosas para relacionarnos de una manera favorable entre los demás. Y nos dice que un comportamiento puede tener muchas interpretaciones y percepciones distintas. Sin más preámbulos, comencemos. Honestidad emocional. Bien, la honestidad emocional la hemos dejado a un lado, quizá por temor. Necesitamos reflexionar en cómo nos sentimos. Hoy en día, con esto que estamos viviendo, que estamos atravesando una situación de mucha transformación, de mucho cambio, debemos hacer un alto en el camino. Y la honestidad emocional, les voy a platicar, funciona en dos sentidos. Una, que somos emocionalmente honestos cuando comunicamos nuestros sentimientos. ¿Cómo vamos a comunicar nuestros sentimientos? Y aquí es donde yo les voy a dar una herramienta, el yo siento. Para comunicar, primeramente debemos de centrarnos en nosotros, en el yo. Y la segunda parte de la honestidad emocional es cuando escuchamos los sentimientos de los demás, el tú sientes. Hay que escuchar, hay que ponernos en el lugar del otro, hay que tratar de ser empáticos. Que el ser empáticos no es fácil, ¿eh? Se oye muy sencillo el decir me voy a poner en los zapatos del otro, estoy poniéndome en el lugar de la otra persona, pero esto lleva, el ponerme en el lugar en la otra persona, es conocer y ponerme en su realidad, en su contexto. Y estos dos sentidos se van a hacer sin juzgar y sin criticar. Con lo que estamos hoy viviendo se dice que estamos en el mismo barco. Falso. Estamos viviendo una misma tempestad, pero en diferentes barcos. Todos lo estamos sintiendo de diferente manera. A todos nos está golpeando de diferente manera esta pandemia. Y cuando hablamos de honestidad emocional, yo aquí se las voy a compartir como una herramienta. La honestidad emocional se puede aprender, sí, como lo oyeron muy bien, se puede aprender. Es la parte emocional, los sentimientos, esos sentimientos a los que les tenemos que poner un nombre y suceden en nuestro interior. Hay palabras para describirlas, como la alegría, el temor, desagrado, tristeza, furia.
¿Tú cómo te sientes ahorita? ¿Podrías describirlo? ¿Qué es usted en tu interior en este momento? Una vez que sabemos que existen esos sentimientos, fíjate muy bien, es muy importante comunicar ese sentimiento a las personas que nos rodean. Hay que buscar el momento, el lugar oportuno, ser asertivos, porque muchas veces se puede confundir el decir, yo digo lo que pienso, nada me detiene el expresarlo, pero muchas veces podemos herir y lastimar. También hay que ser precavidos y saber cuándo lo decimos y en qué momento lo decimos. Esto puede causar mucho miedo, sí, yo lo sé, a mí me ha pasado, pero créemelo que vale la pena arriesgarnos. Podemos ganar más que el quedarnos callados. La honestidad emocional. ¿Quién no vio la película, la de Intensamente? ¿La recuerdan? Miren, aquí tenemos a temor, a furia, alegría, desagrado y tristeza. ¿Quién de nosotros no hemos experimentado todas estas emociones? Y mucha gente, les quiero decir, en nuestra sociedad no está consciente de sus sentimientos, ni sabe cómo expresarlos. No nos han enseñado, nos limitan mucho nuestros padres a no decir, a cállate, no es el momento. Y recuerdan ustedes cómo nos controlaban muchas veces con la mirada, ¿verdad? Cuando ya queríamos decir algo, pues de esa manera ahí nos estaban controlando una manera de ser hasta auténticos en nuestro pensar y nuestro sentir. Entonces nos enseñan a hablar desde nuestros juicios en lugar desde nuestros sentimientos. Ya pareciera que pasamos por un filtro. Todo eso que queremos expresar, que queremos sentir, ya lo estamos pasando a través de nuestros filtros. Entonces, escuchar es el principal ingrediente de la comunicación. No sabemos escuchar. Los grandes problemas en las relaciones humanas es que no nos sabemos comunicar. Y cada quien interpretamos desde nuestra realidad, desde nuestro enfoque. Entonces, primeramente, para lograr una buena comunicación con el otro, es estar en silencio. Y la principal clave es no hablar. Quedarnos callados. El proceso de cambio. Un proceso significa todos unos pasos a seguir, un camino que recorrer. ¿Cuáles son esos pasos para cambiar? Cuando de plano ya nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo ya no funciona. Ahí es cuando decimos, necesitamos modificar lo viejo y darle paso a lo nuevo. Y es un proceso que implica conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? Conciencia es darme cuenta. Darme cuenta que lo que estoy haciendo ya no me va a llevar a algo realmente positivo. Y entonces es el momento de comenzar a desarrollar otras habilidades. ¿Por qué? Porque ya no me está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces necesito quitar lo que ya no funciona, aprender efectivas habilidades en comunicación, ser asertivos, hablar en el momento en que tenga que hacerlo. Eso no quiere decir que digas, ay, mira qué calladita y se deja pues intimidar por la otra persona, y entonces buscamos otros recursos para mejor evadir. Entonces necesitamos actualizarnos también, y los antiguos métodos pues ya no funcionan. Los sentimientos, usarlos de forma efectiva. ¿Cómo le vamos a hacer a esto? Existen formas sanas y efectivas de expresarte. Primeramente, debes de aprender a escuchar tus sentimientos. Guarda silencio. Yo te recomiendo que cuando traigamos mucho movimiento interno, busquemos un lugar tranquilo en nuestra casa, salgamos a caminar, nos pongamos a hacer algún ejercicio
y comencemos a entrar en contacto con nosotros mismos y pongámosle nombre a eso que sentimos. Conoce los nombres de los sentimientos que experimentas. Aprende a escuchar los sentimientos de los demás sin pensar que los tienes que arreglar. Esas son las formas sanas y efectivas de expresarte y dejar que la otra persona también se exprese. Bien, empezamos con la herramienta número 1. Yo siento. ¿Cómo vamos a empezar a ser honestos emocionalmente? Primeramente, expresándonos, partiendo del yo. Y yo te voy a compartir en este momento una estrategia. Yo pienso que alguna vez lo has intentado, pero necesitamos estarla practicando para que entonces se convierta en una habilidad. Y esa habilidad ya la hacemos propia y se nos va a hacer más fácil el estarnos relacionando con nosotros. Y entonces esta estrategia es: yo siento, el por qué y yo quisiera. Ejemplo, yo me siento lastimada porque no quieres hablar conmigo y yo quisiera que pudiéramos hablar más seguido. Entonces, ahorita lo que yo te recomiendo para empezar a ser consciente esta honestidad emocional parte con la palabra yo. Ya posteriormente, conforme ya la hiciste tuya, ya te apropiaste, ya la convertiste en una habilidad, puedes decir: me siento lastimada porque no quieres hablar conmigo. Yo quiero o yo quisiera que pudiéramos hablar más seguido. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente, te recomiendo que comiences con la práctica yo. Antepon el yo. Y también es muy importante tomar en cuenta lo que siente el otro, porque tú estás hablando con la otra persona. En este caso puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, el esposo, el amigo, el compadre. Y entonces tú tienes que utilizar la retroalimentación para que la otra persona también se siente escuchado, y tú debes a la vez de confirmar o de reafirmar, asegurarte que entendiste muy bien lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, retroalimenta lo que acabas de escuchar del sentir de la otra persona. ¿Cómo le puedes hacer? Utiliza la siguiente estrategia. Te sientes lastimada porque no quiero hablar contigo. Ahora entiendo. Y deseas que lo haga más seguido. Entonces, las personas con las que convivimos tienen diferentes sentimientos sobre el mismo tema, o lo puede tomar desde diferente perspectiva de lo que nosotros creíamos. Entonces, cuando tú reflejas o retroalimentas, tú te sientes así, la otra persona se va a sentir más entendida, más comprendida de eso, y tú vas a entender la realidad y la posición en que está la otra persona. Entonces, cuando todos se sientan comprendidos, es posible llegar a una solución. Bien, hay una tercera herramienta, las reuniones familiares. Las reuniones familiares, ¿para qué nos van a servir? Pues nos van a servir para facilitar la comunicación continua. En las relaciones familiares es importante el sentido de pertenencia, ¿sí? Cuando en una familia no nos sentimos que pertenecemos, que estamos siendo incluidos, no se puede dar una verdadera conexión. Y una de las principales elementos de la disciplina positiva es el sentido de pertenencia y ese sentido de conexión que hay con las personas. Cuando tenemos conexión hacia el otro y sentimos que formamos parte de, entonces estamos ayudando a la resolución de problemas. Reúnete con tu familia. Sí, puedes buscar alguna solución que hoy en día te pueda estar causando mucho inquietud. Puede ser desde la situación económica, la pérdida de empleo, cómo se va a hacer para reactivar de nuevo la economía de la familia, cómo ayudar a los hijos en estos tiempos de estar mucho tiempo ya en casa. Y recuerda, en las reuniones familiares es muy importante que utilices las herramientas
que ya hace un momento te compartí. El yo siento y el tú sientes. ¿Para qué? Para que en la familia todos los integrantes se sientan aceptados, evitar se sientan juzgados, evitar se sientan criticados y minimizar o no darle valor a sus sentimientos. Muchas veces en las reuniones familiares es importante que solicitemos también ese abrazo, ese contacto, esa conexión. ¿Y quién no ha necesitado un abrazo? Pero no sabemos pedirlo, nos da vergüenza. Nos sentimos como débiles cuando decimos, oye, necesito un abrazo. Entonces el abrazo tiene un poder enorme, enorme para cambiar la conducta de los demás y de la propia. Entonces las personas actuamos mejor cuando nos sentimos mejor. ¿Qué beneficios tiene un abrazo? Miren, pues nos llena de alegría, nos llena de endorfinas, nos fortalece nuestra autoestima, nos hace sentir bien, nos va a reducir el estrés y la ansiedad, nos ayuda a un buen humor, fortalece el sistema inmunitario, nos hace sentir plenos, aceptados, logrando esa conexión y esa pertenencia de la que habla la disciplina positiva. Entonces, pues atrevámonos a pedir un abrazo cuando lo necesitemos. Fíjense muy bien la diferencia. Cuando yo digo necesito un abrazo a quiero un abrazo, son dos cosas muy diferentes y el énfasis es diferente. El necesito viene precisamente de esa parte interior, de esa necesidad. Y el quiero como que viene esa parte a separar, como esa parte no tan conectada con tu sentir. Y un quiero es como un te exijo, dámelo. Y el necesito es te pido, me lo des, lo requiero. Fíjense muy bien, ¿qué nos dice esta foto? Una persona que se quiere acercar a la otra y la otra persona lo rechaza. Que quede claro, cuando hablamos de honestidad emocional, no quiere decir que porque yo ya fui honesto, la otra persona me tiene que responder como yo quiero. Acuérdense que ahí está la libertad de decidir. Por eso es importante decir lo que se desea. No significa forzosamente que alguien más tenga la responsabilidad de dártelo. ¿Sí? No quiere decir que voy a actuar de manera caprichosa y decirle, me lo das, yo ya te lo dije, fui honesto. Pues sí, qué bueno que seas honesto, pero yo no quiero o yo no lo necesito. También acuérdense que las dos personas están frente a frente y cada una goza de todos sus recursos, de toda su libertad para poder decir sí y para poder decir no. Entonces, el ser honestamente, ser honestos no significa que tengas que esperar que alguien más esté de acuerdo contigo o sienta lo mismo. ¿Sí? Y no significa que tengas que responder como la otra persona quisiera. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué gano? Entonces, ¿qué gano con ser emocionalmente honesto? Pues primeramente, la ganancia será aceptarte a ti mismo. Eso es lo importante. ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Aceptar a los demás con su qué siente, qué quiere y qué necesita. Actuando todo bajo el respeto. Entonces, cuando ambas personas sepamos diferenciar el yo y el tú, se va a dar un crecimiento personal. Todos efectivamente tenemos diferente ritmo de crecimiento personal. No podemos jalar al otro al ritmo en el que nosotros vamos. Entonces también es importante, por eso el no juzgar, no criticar. Su nivel de conciencia no es la misma al de la otra persona.
todos tenemos diferentes darnos cuenta, dependiendo de nuestras circunstancias, de nuestras realidades. Y cada quien vamos avanzando en ese proceso de cambio conforme nosotros vayamos necesitando. Entonces, una ganancia de empezar a practicar la honestidad emocional también es que vamos a lograr una comunicación efectiva y afectiva, y nos va a invitar a una cercanía y a la posible búsqueda de soluciones. Entonces, pues empecemos a practicar pues esta honestidad emocional. No es fácil, es un gran reto, implica dejar muchas cosas, muchos patrones, duele, los cambios duelen, el crecer duele, no es fácil porque empezamos a dejar cosas que nos están ya dañando. Entonces necesitamos comenzar a buscar otros recursos. Y recuerda, la honestidad emocional es una herramienta, se puede aprender. Ánimo, ten la confianza, querer es poder, decídete. La decisión está en ti, en nadie más. Si tú quieres empezar a cambiar, hazlo, pero esa decisión es tuya, porque todas las demás personas podemos decir, cambia, es importante, tienes, deberías. Y la persona solita tiene que darse cuenta, encontrar su propio proceso. Tú aprende a escuchar y debes saber guardar silencio. Cuando te pidan una opinión, dila. Cuando no, como bien lo dije, son 2 oídos para escuchar, una boca para hablar, y cuando no te pidan opinión, aprieta los labios. Practica la honestidad emocional, comunica tus sentimientos y escucha los sentimientos de los demás, sin juzgar y sin criticar. Recuerda, cada quien lleva su proceso, cada quien tiene historias diferentes, tienen sus propias historias de vida. Practica las herramientas yo siento. Cuando estés hablando con la otra persona, decir, tú sientes que estoy enojada contigo. Y entonces la otra persona a su vez puedes ayudarla a darse cuenta de lo que le está pasando. También reconoce cuando necesites pedir un abrazo o cuando quieras darlo. Pide permiso, acuérdate, siempre hay que pedir permiso. Oye, ¿te puedo dar un abrazo? Tengo ganas de hacerlo. ¿Y quieres resultados diferentes? Pues haz las cosas diferentes. Date la oportunidad, vale la pena, créemelo, duele crecer y lo que no pones en práctica no funciona. Y para finalizar, te dejo 2 reflexiones. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Y saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos. Gracias. Leticia Elvirde, psicoterapeuta gestal.